El libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, que es la base bíblica que estamos usando para nuestro mensaje, bajo la serie de la oración. Lucas 11, capítulo 11, versículo número 1. Lo escrito dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Un día Jesús fue a cierto lugar para orar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Hoy vamos a continuar con la serie de la oración y hay varios principios que yo quiero ir señalando en esta serie. El primer principio que utilizamos para nuestra enseñanza de la semana pasada fue un principio que es Jesús mismo el que nos aconseja de orar en secreto. Orar en secreto. ¿Cuántos lo pusieron en práctica? ¿Cuántos están viendo resultados? Qué bueno. Si todavía no ve resultados, no se desespere, no empiece a gritar. Espere. Gloria al Señor. Pero este es un principio básico referente a la oración que me gustaría que usted no solamente lo escuchara en la prédica, sino que también lo pusiera en práctica. El otro principio que queremos derribar es un falso concepto que tenemos de qué oración Dios escucha y cuál no escucha. Ese es el segundo principio. No nos va a dar tiempo hoy, pero sí queremos trabajar otro concepto de la oración, que son los modelos de oración o qué tipo de oración es la que Dios escucha. Eso quizás lo estaremos tocando la semana próxima. Pero hoy vamos a trabajar un poquito con el concepto de a quién Dios escucha en la oración. Lo primero que tenemos que volver a repasar de lo que ya hemos aprendido y de lo que ya debemos saber y de lo que ya en la vida cristiana es de conocimiento pleno de todos los creyentes, es que el Dios nuestro tiene unos atributos únicos y especiales. Y esos atributos únicos y especiales que son de Dios son la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Hablando en castellano, esto quiere decir que Dios lo sabe todo, está en todos lugares y que lo puede hacer todo. ¿Okay? Esta base de estos tres principios es interesante porque cuando tenemos bien claro esta terminología o estas palabras que se expresan para vincular la persona de Dios, nos vamos a dar cuenta de cuál es el Dios que usted le sirve. Y quizás en el pasado usted sirvió a otro tipo de dioses y esos dioses había que estarlos pintando, había que estarlos brillando, había que estarlos acondicionando. Tenían pies y no caminaban, tenían ojos y no veían, tenían manos y no palpaban, y hay una porción bíblica del profeta hablando referente a eso. Y cada uno de nosotros debe haber tenido alguna experiencia con un diosito de eso. Claro que sí. Una experiencia muy personal es que en la ignorancia de no haber conocido a Dios,
mi mamá era religiosa y tenía un lugar especial donde, lo que llaman un nicho, donde tenía una imagen de una virgen que le ponían flores y una serie de cosas. Aquel nicho había que pintarlo y había que tenerlo muy bonito. Pero como todos los tipos de religiones que no satisfacen por completo al ser humano, además de eso, se practicaba lo que es la adivinación. Cuando había una de esta gente que le llamaban en los barrios los espiritistas, brujos, consultores, todo este tipo de cosas, todos ustedes en algún momento pues quizás visitaron alguno, no se hagan los más santos. Pero recuerdo que apareció un hombre por el barrio que acompañaba a un habitante de aquel sector y se caracterizaban por algo, casi siempre andaban vestidos de blanco y llevaban a la gente a lo que ellos llamaban veladas. Allí hacían unos ritos, llevaban a la gente a la playa, los llevaban a los ríos para sacarle las malicias, los espíritus y todo este tipo de cosas. Yo recuerdo que mi mamá, preocupada por mi persona y por mi hermano, estábamos muy jovencitos, ya habíamos entrado a lo que es el consumo de alcohol y este tipo de cosas, pues nos llevó a la casa de este señor que venía con el que vivía en el barrio. Cuando vamos a la casa de este señor, en un pueblo cerca del nuestro, yo me doy cuenta de algo, y es la condición en que este hombre vivía. Y aquello a mí me fue algo como contraproducente, algo como que no estaba bien. Más adelante nos recomiendan otra persona que había por Guaynabo, y cuando vamos allí yo veo una situación casi similar. Un hombre viviendo en una condición casi inhumana para el tiempo que estábamos viviendo en Puerto Rico. Todo el mundo pues había ya construido su casita de cemento, las casitas de madera eran casitas pues bastante buenas, y yo veo que aquel señor vivía en una casa toda de zinc, un reguero que usted no se imagina. Y aquel señor me cogió a mí y a mi hermano y supuestamente nos hizo un examen espiritual. Y recuerdo que en aquella ocasión nos dijo, ustedes necesitan una protección. Y allá hizo los ritos que hizo y tomó una moneda de 10 centavos para mí y una para mi hermano. Y nos dio dos monedas, una moneda cada uno, y nos dijo que pusiéramos cobertura de tape sobre la moneda y que la guardáramos porque esa iba a ser nuestra protección. Yo entro a la universidad y un día mis compañeros me invitan para el Viejo San Juan. Nos hospedábamos en Río Piedra y yo veía que en mi vida no pasaba nada, el brujo no me hizo ningún favor. Y vamos a San Juan y era muy tarde en la noche, y la última guagua que salía para Río Piedra, la guagua cuando esa era 10 centavos. Y habíamos gastado lo que llevábamos, nos habíamos tomado y nos habíamos consumido, y cuando el momento de irnos en la guagua estaba todo el mundo pensando ¿y cómo nos vamos a ir? Y cada uno trató de buscar en lo que tenía escondido, y yo encontré la moneda de 10 centavos que me había dado el brujo. Para lo único que me sirvió fue para llegar a la casa otra vez, al apartamento. Y así sucesivamente usted va a estar
recordando, usted tiene que estar ahora mismo en esa silla, recordando sus experiencias, recordando sus momentos en que quizá usted pasó por una experiencia similar, pero ese Dios que le presentaron o ese Dios que usted acudió quizá en algún momento de necesidad, nada pudo hacer por usted, nada pudo hacer por usted, porque no tenía autoridad. Ahora, si hemos sido mal enseñados y hemos aplicado mal estos conceptos de Dios, pues es el momento de irlos incorporando de la manera correcta. Y uno de los principios que yo quiero trabajar, y estoy interesado en trabajar con la iglesia, es el concepto de la oración, porque esa herramienta, como le dije la semana pasada, que es tan beneficiosa y es tan importante en la vida de cada creyente, también ha sido mal enseñada. O sea, los que practican religiones que no llevan a ningún lugar a los seres humanos, cometen errores, pero también en las iglesias evangélicas se cometen muchos errores que son la falta de información o la mala enseñanza que se le da a las personas que Dios nos permite tener para nosotros dirigirlos y cuidarlos. Por lo tanto, vamos a continuar hoy con lo que la palabra de Dios dice y lo que debemos aprender para derribar todo ese tipo de mitos, porque nosotros como creyentes tenemos que estar capacitados para saber hablar de Dios y para reconocer o hacerle entender a los que no conocen a Dios quién es nuestro Dios. Hoy vamos a mirar algo que quizás usted lo ha repetido como yo lo repetí, porque yo no le voy a estar diciendo que yo no hice eso, sí lo hice. Hoy yo le voy a enseñar algo y vamos a mirar un pasaje para que pensemos que nosotros somos las únicas personas que Dios escucha. ¿De dónde parte esa falsa enseñanza? ¿De dónde parte ese falso concepto que nosotros pensamos que es a los creyentes, a los únicos que Dios escucha? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo creen? Que para usted Dios escucharlo, usted tiene que haber creído en Cristo. Dígalo, no se avergüence. Esto no es cuestión de ahora de hacerse el sabio. Todos y cada uno de nosotros tenemos un problema, y el problema es que no queremos reconocer las cosas que hemos aprendido mal. Ok. Yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 9. Del Evangelio según San Juan. San Juan, sí. Ese capítulo 9 de San Juan nos va a enseñar algo, o nos va a hacer entender algo que nosotros no habíamos entendido. Yo le dije en la primera parte de esta serie que usted tenía su copa llena, que la vaciara y la empezara a llenar de conceptos claros, ¿ok? El capítulo 9 del Evangelio según San Juan, hay un relato de un hombre o un joven que había nacido ciego. El relato que Juan recoge y nos trae es que el muchacho había nacido ciego. La forma y la manera en que Jesús lo sana, lo vamos a ver más adelante en el pasaje, pero era el modo menos apropiado para usted recibir una sanidad. ¿Okay? Esto trae un conflicto porque Jesús hace esta actividad, o Jesús realiza este milagro en un día en que se supone que la vida religiosa cesara. O sea, el trabajo cesara para atender solamente lo religioso, corrijo. O sea, ese día era un día de reposo, no se podía trabajar, no se podía hacer nada, simplemente había que estar en la sinagoga, estar allí
orando y haciendo todo lo que el día del sábado se hacía, porque era el día de reposo y no se podía hacer ningún trabajo. Se descansaba y se hacía una serie de cosas conforme a la vida de los judíos. Esa era la parte peculiar de ellos y que todavía sigue realizándose. Lo primero que vamos a ver es qué es lo que provoca la crisis en nosotros. Lo que provoca la crisis en nosotros es la falta de información o la información equivocada. Todas las informaciones que usted tiene equivocadas en su mente y usted observa o ve algo inusual a lo que usted tiene en su mente de que debe ser de una manera o de otra, causa una crisis. Y nos detenemos a mirar y observar con cuidado la crisis para nosotros emitir juicio y sentenciar lo que nosotros, a nuestro parecer, es lo más correcto y lo que debe hacerse en cualquiera que sea el caso. Ahora, dice esta escritura de Juan capítulo 9 que Jesús pasaba y encuentra a un hombre que era ciego de nacimiento. Interesante. La versión de traducción del lenguaje actual nos lo enfoca desde otra perspectiva. Dice que Jesús salió del templo y vio por el camino a un joven que había nacido ciego. ¿Por qué este detalle? Porque si había un día de reposo, si había un día de reunirse en la sinagoga, pues Jesús como judío también cumplía con alguna de los requisitos para no ser muy escandaloso a los judíos. Pero como quiera, el escándalo va a venir. Mire qué interesante cómo lo dice Nueva Traducción al lenguaje actual. Los discípulos cuando vieron que el muchacho, cuando iban con Jesús, cuando vieron que el muchacho era ciego, le preguntan a Jesús: oye, dinos, maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron los padres? Jesús le respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Ni él tiene la culpa de haber nacido ciego, ni los padres tienen culpa de que haya nacido ciego. Simplemente esto se ha dado en la historia y en la vida de ustedes para que ustedes se den cuenta cómo es que el poder de Dios opera y sana a una persona. Para la sociedad de ese entonces, este hombre no tenía alternativa. Nació ciego, muere ciego. Pero Jesús hace un señalamiento todavía más profundo y le dice a los discípulos: lo que ustedes están pensando es algo que no es correcto. No es que hayan tenido culpa sus padres, no es que va a estar eternamente ciego, sino que esto se hace para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Interesante. Entonces, Jesús le añade y le dice: mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús escupió en el suelo. Higiénico. Si se lo hace usted, usted dice: a mí. Los que son demasiado higiénicos, tengan cuidado. Tengamos cuidado.
mí me preocupa. A veces hay algún hermano que está pasando por una gripe, una monga. Por costumbre yo tiendo a abrazarlos, independientemente de cómo estén. Y me dicen, no, pastor, que se le va a pegar la monga, que se pegue lo que sea. Dios sabe cómo quitarle ese tipo de preocupación a usted. Yo tuve que pasar por experiencias difíciles cuando pastoreaba en Santurce, atender personas que quizás usted no lo haga, pero nosotros lo hicimos para gloria del Señor. Y de esa manera pues pudimos romper ese mito y esa manera de pensar de usted se va a morir y va a coger una gripe, hasta limpiando con todos los detergentes habidos y por haber, todos los sitios donde usted se sienta, llegar y tener la manía de que esto está sucio y coger un paño y buscar desinfectante y ponerlo, y a lo mejor el que carga la bacteria es usted, que no es la silla ni el sillón. Somos tan higiénicos que todo lo que nos dan lo miramos, lo examinamos. Esperamos que otro coma primero para ver si nos va a morir. Así somos nosotros, los seres humanos, demasiado de místicos. ¿Ok? Jesús escupe en tierra. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Gracias a Dios que el hombre era ciego y no vio lo que Jesús hizo. Detalle, ¿verdad? Si el hombre no hubiese sido ciego y hubiese tenido una úlcera y Jesús escupe en tierra y hace lodo y se la pone en la úlcera, estoy seguro que el hombre va a decir, a mí usted no me va a poner eso. ¿A usted se lo pondría? En una úlcera, escupir, hacer tierra, lodo, barro y ponérmelo en la úlcera. Pero usted está loco. Yo voy al hospital de West Reading, que usen gasas que estén esterilizadas y que los médicos se pongan un guante antes de tocarme, y la enfermera, porque me van a enfermar. Pero mire qué interesante cómo se presenta el hecho, cómo lo presenta Juan. El hombre primeramente era ciego, no podía ver. Pero más adelante vamos a ver un detalle. Jesús escupe en tierra, hace lodo, se lo pone en los ojos y le dice, vete, lávate en el Siloé. Y aquí vamos a ver varias cosas que usted dirá como que no tienen lógica. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva, se lo puso al joven en los ojos, entonces le dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Sus vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este joven ciego el ciego que se sentaba a pedir dinero? Unos decían, sí, es él. Otros decían, no es él, aunque se le parece mucho. Pero él mismo decía, claro que soy yo. Entonces le preguntaron, ¿cómo es que ya puedes ver? Él respondió, un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina del Siloé y que me lavara. Hasta ahí hay como un misterio, porque como el muchacho que está ciego sabe que Jesús hizo lodo.
cómo el muchacho que se le pone lodo en los ojos llega y se ubica hasta donde está lo que llaman el estanque o la piscina de Siloé. Con toda seguridad, este joven no andaba solo. Con toda seguridad tenía alguien que, tomando como excusa, yo voy a ser quien te ayuda, quizás de lo que el joven recogía en limosna, él también se beneficiaba. Yo voy a llevarte, yo voy a acompañarte, yo voy a estar contigo, pero lo que consiga es para los dos. Y como él está ciego, no sabe cuánto consigue y hasta podía lucrarse de lo que le daban las personas que veían la necesidad del muchacho, que le daban como algún tipo de ayuda para que él se sostuviera. Interesante. ¿Lo había visto usted así, de esa manera? ¿Verdad que no? Así que tenga cuidado quién se le pega al lado y con qué intención se le pega. ¿Okay? Entonces, es interesante que cuando miramos la palabra del Señor, nosotros podamos abrirle el espacio para ver algunas otras cosas. Esto es una posibilidad. Yo no le voy a estar diciendo a usted que esto era de esa manera, pero de la manera que quizás podríamos entender un poquito el detalle de lo que ocurre alrededor de este joven. Aquí hay una posibilidad. Tenía una persona que lo llevaba, que lo auxiliaba. Este auxiliar que tenía, como el muchacho es ciego, no sabe cuánto recoge, cuánto le dan, al final del día lo lleva a su casa porque es un medio de él tener alguna ganancia. Y hay muchas personas que se lucran de la necesidad de otros. Y hay personas que están pendientes a ver dónde yo puedo conseguir algo de dinero sin importarle el sufrimiento y el dolor que tienen otras personas. Y quizás usted puede decir, pastor, pero eso era una ayuda para ese muchacho que era ciego. Pero no era una ayuda gratuita, era una ayuda condicionada. ¿Cómo el muchacho llega al Siloé? ¿Cómo el muchacho sabe que escupieron en la tierra y le pusieron lodo en los ojos sin él poder ver antes del proceso? Su auxiliar tiene que haberle dicho qué fue lo que pasó. Alguien le dijo lo que sucedió, lo llevó al estanque y cuando el muchacho llega allá al estanque o a la piscina del Siloé y se lava, resulta que el milagro ocurre. Cuando el milagro ocurre, el muchacho es el primero que empieza a dar voces y empieza a testificar y a decir, ahora yo puedo ver. Pero ¿cómo es que yo puedo ver ahora? Posiblemente su ayudante le dijo, mira, veníamos caminando, apareció un señor por ahí que se llama Jesús, que anda con unos discípulos y escupió en la tierra, te puso lodo y te mandó a que te lavara en el Siloé. Yo te traje, te lavaste los ojos y ahora puedes ver. Ok, sí, yo escuché las instrucciones, escuché lo que él me dijo, pero yo no sé quién es, porque el muchacho no sabe todavía ni quién es Jesús. Ahora interesante, entonces los vecinos empezaron a preguntarle, pero si este es el que pedía limosna, ¿cómo es que ahora este muchacho puede estar viendo? Entonces el muchacho responde y dice, un hombre, mire cómo él lo cataloga, un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. ¿Y dónde está Jesús?, le preguntaron. No lo sé, contestó él.
Cuando Jesús hizo lodo y sanó al ciego, era día de descanso obligatorio. Por eso algunos llevaron ante los fariseos al joven que había sido sanado. Los fariseos le hacen la misma pregunta: ¿cómo es que ya puedes ver? El joven le respondió: Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. Algunos fariseos dijeron: a ese hombre no lo ha enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar el sábado. Pero otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer milagros como este? Y no se ponían de acuerdo. Entonces le preguntaron al que había sido ciego: ya que ese hombre te dio la vista, ¿qué opinas de él? Aquí tenemos toda la estructura religiosa. La estructura religiosa decía que el día de reposo no se podía hacer nada. La estructura religiosa decía que si alguien hacía algo y ocurría un beneficio para una persona, esa persona no podía ser un instrumento de Dios. No podía ser utilizado por Dios para un beneficio de alguien que había vivido toda su vida hasta la juventud ciego. No podía venir Dios y hacer lo que Dios quisiera hacer, porque habían unas reglas y habían unas normas establecidas que si se violentan las normas establecidas, pues usted determina y dice que no fue Dios. ¿Nos parecemos nosotros en algo a ellos? ¿Nos parecemos en algo a ellos? Claro que sí. Yo no sé si yo les he testificado antes, pero en la clase creo que lo testifiqué. Cuando yo estaba en el colegio teológico estudiando, habíamos muchos estudiantes de diferentes iglesias que éramos del mismo concilio. Y este joven que fue a estudiar con nosotros en la clase de homilética, que es el arte de la predicación, estábamos estudiando cómo organizar los sermones, qué cosas tener en consideración y todo este tipo de cosas. Y después el profesor nos daba una tarea para hacer, y una de las tareas que nos dio en una ocasión fue de compartir el evangelio con alguien, para que compartiendo el evangelio la gente conociera al Señor. Y este muchacho levanta su mano y el profesor le dice: dígame. Y él le dice: yo tengo una pregunta, y una pregunta bien interesante. Que la pregunta que él le hizo es: ¿yo puedo presentar a una persona para que el Señor lo reciba como su hijo? O sea, la oración del pecador, ¿yo puedo ser parte de eso? El profesor le dice: hermano, ¿para qué usted está aquí? ¿Para qué usted se convirtió? Usted se convirtió para llevar las buenas nuevas de salvación. Usted se convirtió para compartir con otros lo que el Señor ha hecho con ustedes. Usted se convirtió para que cuando encuentre un pecador y ese pecador dé señales de arrepentimiento, usted le presente el plan de salvación y ore con él, y él pueda tener reconciliación de su vida pecaminosa con Dios a una vida que agrade a Dios. Entonces le dice: no, lo que pasa es que la cosa se complica, le dice el muchacho. Y le dice: ¿pero por qué se complica? Porque yo tengo un pastor que cuando nosotros salimos a evangelizar y le traemos las buenas noticias de que alguien aceptó al Señor, el pastor nos dice que esa conversión no es válida. El profesor se extrañó y le dijo: ¿pero cómo que no es válida? Sí, porque el pastor dice que para que sea válida tiene que venir a hacer confesión de aceptar a Cristo delante de él. Si no es delante de él, no es válida. Y usted puede extrañarse, pero eso sucedía en un sector, en un área, en una iglesia evangélica, con una persona que tenía un título de pastor. ¿Y cuántos de nosotros tenemos
títulos dentro de la iglesia y somos presidentes, líderes de cualquier departamento y seguimos entendiendo las cosas de la manera que no es correcta. Mi responsabilidad como pastor es tratar de sacar toda esa información negativa que usted tiene y tratar de corregirla y enseñarle correctamente. Ese es mi trabajo como pastor. Ahora, después de relatarle esa historia, le pregunto a usted lo que dije al principio. ¿Cuántos de ustedes están conscientes o piensan de que para que Dios nos escuche tenemos que haber aceptado al Señor como nuestro Salvador personal? No hablen todos a la vez. Ni se rían todos a la vez, ni levanten las manos todos a la vez, pero su silencio me dice demasiado mucho. Nosotros tenemos el concepto que este joven presenta en este pasaje. Lo interrogan, le preguntan, lo vuelven a interrogar, le vuelven a preguntar, pero mire lo que dice los supuestos líderes de la sinagoga. ¿Cómo puede este hombre hacer eso? Ese hombre no viene de Dios, no ha sido enviado de Dios, porque ese hombre desobedece la ley que prohíbe trabajar el sábado. Si está violando la ley, la constitución de la iglesia, ¿cómo es que puede ser enviado de Dios? Es la pregunta que le hacen al muchacho. Ahora, el muchacho le dice que el pecador hizo el milagro, el hombre que le dio la vista, él le dijo, yo creo que es un profeta, le contestó. Ahora como que le hizo hervir más la sangre a los religiosos. Yo creo que es un profeta. Entonces, pero los jefes de los judíos no creían que ese joven hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del joven y le preguntaron, ¿este es tu hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Los padres le respondieron, de que este es nuestro hijo y de que nació ciego, no tenemos ninguna duda, pero no sabemos cómo es que ella pueda ver ni quién lo sanó. Pregúnteselo a él, pues él es ya mayor de edad y puede contestar por sí mismo. Qué interesante. Al muchacho lo interrogan, lo vuelven a interrogar, le vuelven a decir, le vuelven a preguntar. No creemos lo que tú estás diciendo, no creemos a tu testimonio, no creemos que haya nacido ciego. Búscanos a tus padres porque tú no tienes realmente todavía capacidad para estar diciendo lo que estás diciendo. Llaman a sus padres y los padres le dicen, sí, ese es nuestro hijo, claro que es nuestro hijo, claro que nació ciego. ¿Cómo está viendo? Nosotros no lo sabemos. Sabían que si hablaba de que Jesús lo sanó, aunque los padres no estaban presentes, estaba asociándose a lo que ellos querían que no se asociase ningún judío a la persona de Cristo. Ahora, el padre busca la manera como zafarse del asunto. Él es mi hijo. Él nació ciego. ¿Cómo se sanó? Nosotros no lo sabemos. O sea, él sale de casa por la mañana o por las 10 de la mañana, al mediodía, alguien lo busca, se va por ahí, se pone a pedir limosna, regresa a la casa. Lo que pasa en su vida nosotros no lo sabemos. Esa es su vida, pregúntenle a él. Interesante que Juan relata y dice que ellos tenían miedo a algún tipo de reprimenda o algún tipo de castigo de parte de los jefes de los judíos, porque ellos se habían puesto de acuerdo
expulsar de la sinagoga a todo aquel que dijera que creía en Jesús, que Jesús era el Mesías. Si el hombre dice Jesús fue el que lo sanó y nosotros la familia creemos en él, estaban expulsados de la sinagoga, estaban botados. Interesante que volvieron a llamar al muchacho, y aquí es donde está la clave de lo que yo le quiero enseñar. Vuelven a llamar al muchacho y le dijeron, ahora le están pidiendo que viole la ley. Los mismos que están pidiendo que se cumpla la ley, ahora le piden que viole la ley. Porque dicen, júranos por Dios. ¿Y qué era lo que decía la ley? No juren ni por el cielo ni por la tierra. Y ahora le están diciendo, viola la ley, pero júranos por Dios que nos va a decir la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Mire a donde la religión ponía a Jesús, un pecador. Ahora la respuesta es lo interesante que yo creo que le va a sacar a usted de ese estuche de información negativa que usted tiene y le va a traer un poquito a la luz. Mire lo que dice el muchacho. Él le contestó, yo no sé si ese hombre es pecador. Y tenga en consideración lo que voy a decirle para que usted pueda entender lo que quiero enseñarle. Quien responde y quien está hablando no es Jesús. Quien responde y está hablando es el muchacho. Así es que estas palabras, que muchas veces nosotros las hemos tomado literalmente como que Jesús las dijo para sostener nuestra posición de a quién Dios escucha y a quién Dios no escucha, lo primero que usted tiene que vaciar el vaso y saber quién es el que está hablando ahí. Ahí no es Jesús el que está hablando. Ahí no es Dios quien está hablando, ahí no es el Espíritu el que está hablando, ahí está hablando el muchacho de algo que le aconteció, está dando testimonio de algo que le aconteció. Y mire lo que dice este muchacho, yo no sé si es pecador, lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿y qué hizo? ¿Cómo fue que te sanó? Él le contestó, ya les dije lo que hizo, pero ustedes no me hacen caso. ¿Para qué quieren que les repita lo mismo? ¿Acaso también ustedes quieren ser sus seguidores? Ahora los insultó. Ahora los insultó. ¿Para qué ustedes quieren saber? ¿Ustedes quieren seguir? ¿Ustedes quieren ser sus discípulos también? Aquí viene lo interesante. Los jefes judíos lo insultaron y le dijeron, seguidores de ese hombre lo serás tú. Nosotros somos seguidores de Moisés y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese Jesús no sabemos nada. Aquí viene la respuesta del joven. El joven le respondió, qué extraño, ustedes no saben de dónde viene y sin embargo a mí me ha sanado. Y mire la idea que los de la sinagoga y de los líderes de la iglesia habían presentado a la comunidad de fe de ese tiempo. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. Dios no escucha a los pecadores. ¿Cuántos de ustedes dicen lo mismo? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso en otras ocasiones? Un montón de veces. Alguien viene y le dice, Dios me habló y me dijo que viniera aquí a la iglesia, que me convirtiera. ¿Qué droga habrá fumado en ese día? ¿Qué clase de romo se habrá bebido? ¿O qué clase de chuleta se habrá comido? Porque el mismo concepto lo tenemos nosotros, que Dios no escucha a los pecadores. Ahora vamos a buscar información sobre eso. ¿Cuántos creen que Dios no escucha a los pecadores?
Dígamelo con sinceridad. ¿Cuántos creen que Dios no escucha a los pecadores? ¿Usted cree que Dios no escucha a los pecadores? ¿Usted nació en el Evangelio? Que usted tenía el concepto. Ok, gracias. Gracias, lo aprendió. Qué bueno, qué bueno. Pero ¿cuántos creen que Dios no escucha a los pecadores? Muchos de nosotros, déjese de aguaje. ¿Y usted? ¿Vino del cielo y cayó aquí? Usted es un ángel. Cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados, ¿qué usted hizo? Clamó a Dios, ¿verdad? Dios lo escuchó. ¿Y por qué a usted sí y a otros dos? ¿Por qué a usted sí y a otros no? ¿Por qué estamos constantemente diciendo, Dios no oye a los pecadores? Nos encontramos, mire, yo he escuchado testimonios de personas que están en una posición que usted dice, jamás se convertirá. Y en el hoyo más profundo, ahí claman a Dios y Dios los escucha. Esto no es tampoco licencia para irse a hacer pecado y decir, como quiera Dios me escucha. No. No malinterprete las cosas. Ya usted es parte del cuerpo de Cristo. Y usted sabe que Dios le escucha. Y usted sabe lo que tiene que hacer. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces hay una sentencia que a mí me llama mucho la atención. Y es que Jesús dice que en el final del tiempo vamos a ir donde Él y decirle, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor dice, en mi nombre. Yo no los conozco a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Por lo tanto, vamos a ir poniendo las cosas en la justa perspectiva. Hay un pasaje bíblico que yo quiero que usted busque, el libro de los Hechos, capítulo 10. Porque lo que hablamos debemos respaldarlo con la Escritura, ¿verdad? Todos conocemos el pasaje de Hechos capítulo 10. ¿Verdad que sí? Está relatando la experiencia de un hombre llamado Cornelio. Y Cornelio es un hombre que es romano. Lo primero que usted tiene que analizar es quién es esta persona. Cornelio es un romano que tiene a cargo 100 hombres del ejército, porque era un centurión. Los que vienen a la clase de Joan pues saben de qué estamos hablando en los términos de ejército romano. Es un centurión, tiene 100 hombres a su cargo, está en defensa de lo que es el régimen de los romanos. Para haber llegado a esa posición tiene que estar recomendado por el Estado y por la gente del gobierno. O sea, que ahí no iba a estar un judío. Cornelio no es judío, es romano. Está en una posición de confianza. El imperio le ha dado la confianza de tener 100 hombres del ejército a su cargo, prepararlos, entrenarlos y capacitarlos para en el momento que haya algún problema, alguna crisis, el gobernador pueda decir, Cornelio, ven con tu grupo y atiende esta situación. Era una persona que respondía al gobierno y que era una persona de confianza.
¿Qué pasa? Cornelio está viendo la actividad religiosa de los judíos y comienza Cornelio, de alguna manera, a interesarse por la religión judía. Y dentro de ese interés comienza a ejercer algunas prácticas de lo que es la vida judía. Cornelio empieza a distanciarse de las cosas malas, comienza a mirar lo que era el decálogo del pueblo judío, los 10 mandamientos, comienza a ponerlos en práctica y comienza de vez en cuando a visitar la sinagoga. Pero Cornelio no había tenido una experiencia de salvación, sino que era un religioso, se convirtió en un religioso. Como muchos de nosotros salimos de ahí, de esa vida religiosa. ¿Qué pasa? Este muchacho Cornelio, pues tenía muchas cualidades, como mucha gente que no sirven al Señor y que nosotros los tildamos de religiosos, pero tienen muchas cualidades y se preocupan por cosas que usted debía preocuparse y no se preocupa, y ellos se preocupan por ellas. Y no es que ganan el cielo por obras, sino que ellos hacen ciertas cosas porque le nace el deseo de hacerlo y porque es Dios quien pone ese anhelo de hacer cosas por los demás. Porque la Biblia dice que no nos engañemos y no nos creamos sabios, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces, quien es el que pone en nosotros el querer como el hacer, aún en los pecadores. Si Dios puso a hablar una mula, ¿qué puede hacer con un pecador? 20,000 cosas, todo lo que Dios quiera. Si Dios cogió una ramera que, cuando usted analiza mucho la escritura, se da cuenta que era una mesera de un club que había, y la utiliza para salvar al pueblo de Israel y le da una promesa y que de ahí viene Jesucristo, entonces usted tiene un problema. Usted se va a complicar la vida. No se complique la vida. Lo interesante es que este Cornelio, había algo en particular en este hombre, y era que era temeroso de Dios. Aunque no conocía a Dios como usted cree, que usted tiene la biblioteca más grande del mundo y usted sabe cada paso que Dios da y cada vez que Dios guiña un ojo, cada vez que Dios se seca el sudor, usted lo sabe. Y usted tiene una conexión como los altos funcionarios tienen con el presidente en el teléfono rojo ese que se nos presenta para las emergencias, y que cuando usted levanta el teléfono rojo, rápido Dios contesta. ¿Y qué, para qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te puedo servir? ¿Qué te puedo ayudar? Tenga cuidado con eso. Okay. Lo cierto es que Cornelio era temeroso de Dios, y como era temeroso de Dios, un día Dios se le revela. Aquí le compliqué el panorama a usted. Es que Dios no se le puede revelar a los pecadores. Si no le habla, menos se le puede revelar. Ahora Dios se le revela a Cornelio y le habla a Cornelio. Ay, pastor, pero si yo tengo toda mi vida esperando que Dios me hable y Dios no me habla. De eso vamos a hablar, del lenguaje de Dios, más adelante, el próximo domingo, no se preocupe. Dios se le revela, Dios le habla y le cuenta la historia. Cornelio, tus oraciones han sido recibidas en el cielo. Ahora le puse la cosa más difícil a usted. Tus oraciones han sido escuchadas en el cielo. Ahora, como veo tu interés, mándate a buscar a Pedro. Pedro se está tomando una siesta en casa de Simón el curtidor. Manda a hombres que lo busquen y te lo traigan, y él te va a decir lo que tú tienes que hacer para ser salvo. Que Dios no se le revela a los pecadores. ¿Y usted por qué está aquí? Usted era pecador y yo también, y Dios se nos reveló de alguna manera. De alguna forma Dios se nos reveló, pero nosotros
conocimos al Señor y ahora nos sentamos en un pedestal muy alto y todos los demás no tienen derecho a eso, porque eso era para mí. Eso no es para los demás. Aquel que me ha hecho la vida imposible, eso no es para él. Usted va a ver testimonio de cosas que Dios hace que usted puede decir, yo las he dicho también. No me trates de probar por esa área, Señor, porque va a ser bien difícil. Doloroso para mí. Y usted sabe de lo que yo le hablo. Personas que le pueden violar un hijo, que le pueden matar su papá, su mamá. Personas que hagan ciertas cosas, pero hay testimonios que nosotros conocemos y que son testimonios verídicos de predicadores, personas que han pasado por este tipo de procesos y Dios le ha dado la capacidad de perdonar al agresor. Todo el mundo no pasa por ese proceso, pero hay sus casos y sus circunstancias. Ahora vamos a asociar a Cornelio con el muchacho. El muchacho piensa que Dios no escucha a los pecadores, igual que usted y que yo. Pensábamos iguales, o algunos todavía hoy, hasta hoy están pensando iguales. De hoy en adelante piense diferente. De hoy en adelante sáquese esa idea de la cabeza. Y cuando alguien venga a hablarle, a decirle, Dios me habló y me pidió que me ayudaras para conocerlo, no lo rechace. Ayúdelo. No desaproveche la oportunidad que Dios le da. Y muchas veces nosotros somos muy dados a desaprovechar las oportunidades que Dios nos da. Fíjese, el hombre dice, yo no sé si ese hombre es pecador, yo lo sé. Lo único que sé, yo era ciego y ahora veo. Él me dio instrucciones, él me dijo que fuera al Siloé y me lavara. Ustedes me han enseñado que Dios no oye a los pecadores. Es lo que le está diciendo el joven. Ustedes me enseñaron a mí que Dios no oye a los pecadores, pero ese hombre hizo algo en mí que tiene que ser totalmente cierto, que ese hombre viene de Dios. Porque si no, no podía hacer lo que él ha hecho por mí. Ese hombre tiene que haber venido de parte de Dios. Entonces le contestaron, ahora resulta que tú siendo pecador desde que naciste, nos vas a enseñar. Ya no te queremos en nuestra sinagoga. Lo botaron al pobre muchacho. Jesús se enteró de esto y cuando se encontró con el joven le preguntó, oye, ¿crees en el Hijo del Hombre? El joven le respondió, Señor, dígame usted quién es para que yo crea en él. Jesús le dijo, lo estás viendo, soy yo el que habla contigo. Entonces el joven se arrodilló ante Jesús y le dijo, Señor Jesús, creo en ti. Luego Jesús dijo, yo he venido al mundo para juzgarlos a todos. Les daré vista a los ciegos y le quitaré a los que ahora creen que ven bien. Voy a darle vista a los ciegos, pero a los que dicen que ven y a los religiosos, a los que creen que son los dueños de la religión y de los estatutos del cielo, yo les voy a dejar ciegos. Aquí hay una interrogante bien seria, porque ahora está hablando Jesús. Ahora es Jesús el que está hablando y es Jesús el que está diciendo, si usted y yo no podemos aceptar y creer que Él hace lo que Él quiere y como Él quiere, a nosotros se nos pueden cerrar los ojos espirituales para poder contemplar su hermosura y su grandeza. Si usted no quiere entender esta verdad, a usted sus oídos se le pueden cerrar para no escuchar las verdades espirituales.
Entonces tenemos que salir de los conceptos mal aprendidos. ¿A quién es que Dios escucha? A todo aquel que de corazón le busca, sea quien sea. Porque todo pecador tiene una oportunidad delante de Dios. Mire qué interesante. Con esto casi voy cerrando el sermón. Usted tiene a papá o a mamá, su hermano, su hermana, su primo, alguien quien usted quiere mucho. Se enferma. El médico le da el cuadro clínico y le dice, le quedan 24 horas de vida. ¿Qué es lo más que le preocupa a usted? Su alma. ¿Dónde va a pasar papi la eternidad? ¿Dónde irá a pasar mami la eternidad? ¿Dónde mi amigo que jugábamos juntos, que conversábamos juntos, que hicimos tantas travesuras juntos? ¿Dónde mi amigo va a pasar la eternidad? Conociendo yo que hay un lugar para los que aceptan a Cristo y un lugar para los que no le tienen. Y usted se preocupa tanto que usted, si usted no puede, con la facilidad que tenemos hoy en día, usted agarra el teléfono y lo primero que llama es al pastor o algún líder de la iglesia. Tengo un familiar enfermo en el hospital, le dieron 24 horas de vida, yo no puedo llegar, quizás se vaya en coma, quizás ya no reconozca a nadie, pero usted puede ir y presentarle el plan de salvación. ¿Verdad que usted lo haría? Eso es lo que haríamos todos. Y por la misericordia de Dios, hay personas que en ese último momento Dios le da una oportunidad para que se salven. Y leía yo un pasaje que me llamó mucho la atención, porque nosotros hablamos mucho del Evangelio, pensamos mucho en los pecadores, pero condenamos mucho a los pecadores y los miramos por encima del hombro y hasta a veces hasta los despreciamos. Pero cuando yo vi este pasaje, creo que está creo que es Jeremías o Isaías, no lo copié pero lo leí, donde decía, yo soy Dios y yo quiero salvar a todos los hombres. Yo no deseo que nadie se pierda. Si nosotros pudiéramos internalizar eso y entonces tener el pensamiento de Dios y no desear que nadie se pierda, porque lamentablemente nos hemos constituido en religiosos apáticos, selectivos, señaladores, poniendo cualidades de las personas para incluirlo en la lista de los salvos, haciendo nuestra propia manera y forma de que la gente se salven, expresando nuestro propio criterio de lo que nosotros pensamos o creemos que es requisito para que la gente se salve. Y descalificamos a todo el mundo si no piensa como yo. Y descalificamos a todo el mundo si no lo ha hecho como yo. Y descalificamos a todo el mundo si no ora como yo. Y descalificamos a todo el mundo si no tiene conocimiento de la Biblia como yo. Y descalificamos a todo el mundo y nos creemos que los únicos que vamos para el cielo tenemos una parcelita aparte, fuera de todo vínculo con los demás, somos nosotros. Pero aquí nos enseña este pasaje que el joven le respondió, qué extraño, ustedes no saben de dónde vienen y sin embargo a mí me ha sanado. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores,
pero sí escucha a los que le adoran y le obedecen. Nunca he sabido que alguien le haya dado vista a uno que nació ciego. Si este hombre no fuera enviado por Dios, no podría hacer nada. Aquí vemos encerradas las dos versiones. Lo que nosotros pensamos y lo que se nos permite aprender y entender. Sabemos erróneamente, equivocadamente, porque ustedes nos enseñaron que Dios no escucha a los pecadores, pero sin embargo, nunca se ha escuchado que alguien le haya dado vista a alguien que haya nacido ciego. Y si este hombre no fuera enviado por Dios, no podría hacer nada. Mire a la conclusión que llega este joven. Si realmente este hombre no fuera enviado por Dios, no puede hacer nada. Más adelante Jesús le da la oportunidad de encontrarse nuevamente con él y hablarle y decirle, oye, yo soy el que tú estás buscando. Ah, pues yo quiero ser tu discípulo. Si tú me diste la vista, muchacho. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios para que nosotros le hagamos más fácil el camino a las personas que han tenido una experiencia con el Señor? Y nosotros lo que hemos hecho es cerrarle el espacio, cerrarle el camino, los botamos y entonces cuando usted lo ve florecer y prosperar en otra iglesia, en otro ministerio, en otro lugar y lo ve que Dios lo usa para su gloria y para su honra, usted se sienta como se sentaban los fariseos y decía, ese hombre no puede ser de Dios porque por mi iglesia pasó y no avanzó, no prosperó, no se dejó corregir. Ese debe seguir con las mismas manías y usted sigue con las mismas manías. Usted sigue con las mismas manías, usted siendo el juez. Deje que Dios sea el juez, deje que Dios haga lo que va a hacer, deje que Dios trabaje su manera de trabajar con las personas como Dios quiere hacerlo. No se meta usted a darles instrucciones a Dios. Por lo tanto, cuando usted mire la palabra de Dios, interprétela de la manera correcta. Puede haber demasiadas respuestas a una sola pregunta. Sin embargo, yo quiero decirle a usted que la idea que usted tenía, la tiene de la estructura y usted viene a apoyarse en la Biblia. Yo quiero terminar temprano, pero muchas veces nosotros queremos acomodar lo que pensamos a la estructura de lo que la Biblia está enseñando en un tiempo, para un momento, y usted no ha podido descifrar esos tiempos. Cuando usted piensa de esa manera, que Dios no oye a los pecadores, ¿a dónde usted se inclina? Al Antiguo Testamento. Usted se va para allá, para el Antiguo Testamento, que para una persona poder acercarse a Dios, había todo un ritual. Dios había constituido en el pueblo de Israel un grupo de sacerdotes que eran los que recibían al pueblo, traían sus ofrendas, traían sus holocaustos, sus sacrificios, los presentaban y venía la remisión del pecado y de la maldad de la gente por la intervención del sacerdote. Y de ahí nosotros nos apegamos entonces a pensar que Dios no oye a los pecadores porque necesitamos un sacerdote, necesitamos un intercesor, necesitamos a alguien que haga algo por nosotros porque necesitamos a alguien. Pero el sumo sacerdote se llama Cristo. Cristo es el sumo sacerdote, Cristo sana, Cristo hace como Él quiere, Cristo nos saca de las ideas erróneas y nos trae a la perspectiva correcta de lo que es su reino, de lo que es su verdad, de lo que es su palabra. Y nosotros vivimos toda la vida apegados a regímenes del pasado, cosas que aprendimos mal, cosas que nos enseñaron mal y que queremos seguir viviendo porque esto me da estatus, porque mientras esto me dé estatus, todo el mundo me va a mirar a mí como el super espiritual. Todo el mundo me va a consultar a mí. Todo el mundo me va a preguntar a mí. Nadie va a salir de lo que antes conocía si no me pregunta a mí, porque yo soy el más que sé de esto. Usted déjeme decirle que usted es el menos que sabe de esto. Porque el más que sabe es Dios. Y quien mejor nos instruye es la Biblia.
Y quien mejor nos hace ver las cosas de la manera que Dios las ha diseñado es la Biblia. Hay gente que usted los escucha hablando de revelaciones, hablando de cosas de que Dios le dijo, pero nunca han abierto la Biblia. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Todavía hoy no. Todavía hoy no. Termino diciéndole, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Todos nosotros somos pecadores arrepentidos, pero seguimos siendo humanos, tenemos defectos, debilidades, que muchas veces ofendemos a Dios con nuestras acciones y en oración nos acercamos a Él para pedir perdón por nuestras ofensas. Derribando todo argumento, debemos estar claros que todos podemos acercarnos a Dios. E inclusive, si usted le habla a alguien del amor, el perdón de pecados y la salvación que Cristo ofrece a todos los pecadores, en el momento no reaccionan, pero luego, aunque sea solo en el silencio de la noche, alguna oportunidad Dios le da para que se arrepienta y pide a Jesús que lo perdone, seguramente Jesús lo va a escuchar y perdonar. No quiero que pensemos que la Biblia se contradice alegando que Jesús dice al analizar el texto, notemos que esta no es la interpretación de Jesús, sino del joven según lo enseñado por sus líderes religiosos. Por tanto, su responsabilidad no es juzgar, no es saber quién va porque esta es la manera o esta es la forma. Su responsabilidad es hablar de Cristo, presentarle el plan de salvación, hablarle a las vidas de que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza y que Él viene pronto por su iglesia. Y que Él quiere que todos los pecadores se arrepientan para que vivan la eternidad con Él. Para eso Él vino. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así es que no comencemos a hacer nuestras propias interpretaciones bíblicas sin antes estudiar con mucho cuidado quién dice las cosas, por qué las dice y para qué las dice. Este relato bíblico tiene enmarcada una expresión que no son las palabras de Jesús. Son las palabras de un muchacho que había nacido ciego y que Jesús hace un milagro en darle la vista. Él es el que dice que Dios no oye a los pecadores por lo que había aprendido mal. Por tanto, usted hoy aprendió bien. Acérquese a los pecadores y dígale que Dios se le puede revelar aún estando en el punto de droga. Que Dios se le puede revelar de diferentes formas y maneras. Usted no le ponga condiciones ni le ponga requisitos a Dios. Dios es soberano. Dios es poderoso. Y Dios sabe cómo hacer las cosas. Aprendimos hoy algo. Ya aprendimos a orar en silencio, en la cámara en secreto. Ahora debemos derribar ese mito de que Dios no escucha si no es a nosotros. Si todavía estás pensando en eso, me gustaría sentarme contigo para derribar ese argumento con mucha más referencia bíblica. Porque hay mucha. Yo aquí no puedo traerle toda la referencia bíblica que tengo. Pero usted no es quien para decirle a Dios cómo hacer las cosas. Póngase sobre sus pies.